Imagina dientes del tamaño de tu puño, el veneno más potente y una mandíbula capaz de morder metal. En el mundo de los reptiles, el peligro se esconde en tres cosas: tamaño, velocidad y veneno. Los más mortales son los cocodrilos. Su enorme fuerza de mordida y su paciencia en la emboscada los convierten en depredadores perfectos. El cazador que no tiene prisa es el dragón de Komodo. La infección y un veneno leve debilitan a la presa hasta que colapsa. Entre las serpientes destacan aquellas cuyo veneno actúa de inmediato. El taipán del interior posee una de las neurotoxinas más potentes. La cobra real es la reina de la longitud y la astucia, y la mamba negra combina velocidad y agresividad con una mordida letal. Pero el peligro no siempre está en el veneno. Las anacondas y las pitones usan toda su fuerza para asfixiar. En resumen, un solo movimiento en falso en la naturaleza y hasta la serpiente más pequeña puede volverse letal. Respeta su espacio y la naturaleza te lo agradecerá. En tiempos antiguos, las tribus dejaban imágenes en piedra que hablaban tanto de miedo como de reverencia. La serpiente aquí no es solo una serpiente. Entre los pueblos de Norteamérica existía la imagen de la serpiente cornuda. En las rocas y la cerámica añadían cuernos, crestas y salientes decorativos, señales de su poder sobrenatural y de su conexión con el mundo espiritual. En Centroamérica y México, la serpiente se convirtió en una deidad: Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Las plumas, las crestas y los penachos en su cabeza simbolizaban tanto el cielo como la tierra, el aliento de la vida y el conocimiento. En estatuas y ornamentos, los artesanos combinaban elementos. Una serpiente con cuernos, plumas y dientes afilados, nacieron imágenes híbridas que era más fácil entender como fuerzas que controlaban la lluvia, la cosecha o el destino de una tribu. Hoy es difícil imaginarlas literalmente, pero la interpretación artística moderna muestra cómo podrían haber lucido sus visiones: una serpiente con apéndices y tentáculos como salida de la leyenda. Así fue como la gente de tierras antiguas imaginó a estos seres no como animales reales, sino como símbolos de poder, temor y conocimiento sagrado. Estás viendo el canal It's Wild. A continuación, más datos sobre los reptiles más peligrosos del mundo. Tras años de silencio, el río vuelve a agitarse. Temprano en la mañana, a lo largo de las orillas del río Rusizi de Burundi, regresan los susurros. Gustave ha vuelto. El cocodrilo gigante del Nilo que una vez dominó este tramo de agua ha reaparecido y, honestamente, es tan aterrador como dicen las historias. Durante más de 2 décadas, Gustave fue una leyenda viviente. Con más de 6 metros de largo, más de 1000 kilogramos de peso y cubierto de cicatrices que parecen trofeos de batalla, dominó el río como salido de una película de monstruos. Los lugareños aún recuerdan el miedo que despertaba su nombre. Luego, por un tiempo, desapareció. Sin avistamientos, sin señales, solo silencio. Algunos pensaron que finalmente había muerto. Pero ahora, algo enorme se mueve de nuevo entre los juncos y las marcas que deja son demasiado grandes para ignorarlas. Recientemente, unos pescadores avistaron una forma gigantesca deslizándose por las aguas poco profundas, más grande que cualquier cocodrilo normal. Han aparecido huellas destrozadas del tamaño de sartenes en las suaves orillas del río. Un hombre afirmó haber visto a una bestia con la mandíbula desgarrada y cicatrices de bala en el lomo emerger del agua antes de desaparecer en silencio. Nadie rió. Gustave no solo es grande, sino también de una audacia sobrenatural. A diferencia de la mayoría de los cocodrilos que se mantienen en las sombras, Gustave se deja ver. Repose al aire libre, se acerca a los barcos y parece saber cuándo la gente lo observa. Eso es parte de lo que lo hizo tan infame en primer lugar. No es solo un reptil, es algo más, algo que actúa con un propósito escalofriante. Los intentos de capturarlo a lo largo de los años han fracasado de maneras que se sienten personales. La trampa reforzada con acero que le tendieron la ignoró como si fuera un juguete. Los dardos tranquilizantes no pudieron perforar su piel acorazada. Equipos enteros de documentales no encontraron nada. Gustave se movía como un fantasma entre sus equipos de alta tecnología y cámaras trampa. Y ahora, con nuevos informes que surgen y el miedo aumenta de nuevo, se siente como si estuviera despertando después de un largo sueño, como si el río mismo estuviera recordando a todos quién es realmente el dueño. No es un hombre, no es una máquina, es un reptil que se niega a ser olvidado. Si crees que los cocodrilos modernos dan miedo, el Sarcosuchus te dejará boquiabierto. Esta bestia prehistórica, a menudo apodada Super Croc, dominó los ríos hace unos 110 millones de años e hizo que los cocodrilos del Nilo y de agua salada actuales parecieran diminutos. Los fósiles muestran que el Sarcosuchus podía crecer hasta 12 metros de largo y pesar alrededor de 7.700 kilogramos, que es el tamaño de un autobús escolar, pero con las fauces de una pesadilla. Su cráneo solo se extendía casi 2 metros, alineado con más de 130 dientes, diseñados no solo para peces, sino para cualquier cosa que se acercara demasiado. Los científicos creen que el Sarcosuchus no era solo un cazador de emboscada como los cocodrilos modernos. Con su tamaño y fuerza colosales, probablemente luchó contra dinosaurios enormes en abrevaderos, arrastrándolos hacia abajo con una facilidad aterradora.
Su piel similar a una armadura, su cola diseñada para ráfagas repentinas de velocidad y su aplastante fuerza de mordida lo convirtieron en un depredador de alto nivel como ningún otro ser vivo hoy en día. Los primeros fósiles reales de Sarcosuchus se descubrieron en el desierto del Sahara, un lugar que antaño fue un exuberante pantano prehistórico. Encontrar sus restos allí fue como descubrir los huesos de un dragón. Imagina algo que pudiera enfrentarse a un dinosaurio y ganar. Para eso fue creada esta criatura, y al igual que los monstruos de las películas que nunca mueren, Sarcosuchus ha inspirado la cultura pop, apareciendo en documentales e incluso inspirando criaturas en películas como Jurassic Park. Cuando los paleontólogos reconstruyeron su esqueleto completo, se dieron cuenta de que los cocodrilos modernos son solo una sombra de lo que solía vagar por el planeta. La idea de que Sarcosuchus se deslice silenciosamente bajo aguas antiguas es escalofriante. Es el tipo de depredador que podría haber hecho que incluso el poderoso T-Rex lo pensara 2 veces antes de acercarse demasiado a la orilla del río. Tras la desaparición de los dinosaurios, el mundo no se volvió repentinamente seguro. De hecho, un nuevo monstruo emergió en las húmedas selvas tropicales de la antigua Sudamérica, la titanoboa. No se trataba de una serpiente cualquiera. Esta serpiente podía alcanzar más de 12 metros de longitud y pesar más de 1100 kilogramos, tan pesada como un coche pequeño. Para ponerlo en perspectiva, la titanoboa era más larga que un autobús y lo suficientemente gruesa como para parecer una tubería viviente que serpenteaba por la selva. Descubiertos en una mina de carbón colombiana, los fósiles de titanoboa sorprendieron a los científicos. Revelaron una serpiente que vivió en una época en la que la tierra era mucho más cálida y húmeda que hoy. Su tamaño no era solo para presumir, sino que era un depredador perfecto, capaz de emboscar a enormes cocodrilos, tortugas gigantes y cualquier otra cosa que se cruzara en su camino. Se enroscaba alrededor de su presa con una fuerza aplastante, apretándola con una fuerza tan fuerte que podía romperle las costillas y colapsar los pulmones en segundos. Lo que es aún más aterrador es el silencio con el que se movía una criatura así. Al igual que las boas modernas, la titanoboa probablemente pasaba gran parte de su tiempo acechando en aguas poco profundas, mimetizándose perfectamente con su entorno hasta que era demasiado tarde para su presa. En el mundo actual, nada en la Tierra se acerca siquiera a este nivel de dominio reptil. La titanoboa se ha convertido en un ícono de la cultura pop, incluso inspirando serpientes ficticias en películas como Anaconda. Pero la realidad es aún más escalofriante que la ficción. Saber que esta serpiente era real, que algo tan enorme alguna vez se deslizó por antiguos pantanos, es un recordatorio de que la historia de la Tierra está llena de criaturas que nos harían replantear nuestro lugar en la cadena alimentaria. Si la titanoboa viviera hoy, incluso las anacondas más grandes parecerían inofensivas serpientes de jardín. Mucho antes de que los humanos llegaran al continente australiano, este estaba gobernado por un monstruo salido de un juego de terror de supervivencia. Megalania, un lagarto monitor gigante, podía medir más de 6 metros de largo y pesar más de 450 kilogramos. No solo era el principal depredador reptil de Australia, era el principal depredador del continente y punto. Esta criatura era el primo prehistórico del actual dragón de Komodo, solo que, honestamente, mucho más grande, rápido y letal. Megalania probablemente cazaba marsupiales enormes como el Diprotodon, una criatura gigante similar a un wombat, y podía dominarlos fácilmente con su fuerza bruta y su mordida aplastante. Hay evidencia sólida de que tenía dientes cerrados y posiblemente glándulas venenosas, al igual que los varánidos modernos. Esa combinación lo convirtió en un reptil que no solo perseguía a su presa, sino que la dominaba. Aún más inquietante es la cronología. La Megalania no desapareció hace millones de años. Algunos investigadores creen que podría haber existido aun cuando llegaron los primeros aborígenes australianos. Antiguas pinturas rupestres en Australia representan grandes reptiles con forma de dragón que no se corresponden con ninguna especie moderna conocida. Si bien estos podrían ser simbólicos, otros creen que podrían ser recuerdos desvanecidos de encuentros reales. La idea de que la gente pudiera haberse cruzado alguna vez con la Megalania añade un nuevo nivel de asombro y miedo. No era solo un lagarto grande, sino un depredador terrestre que podía mirar fijamente a un adulto a los ojos. Si viviera hoy, las aves rapaces de Jurassic Park parecerían lagartijas de una tienda de mascotas. Incluso ahora, la naturaleza australiana guarda sus secretos. Hay informes ocasionales de lagartos monitores de gran tamaño moviéndose por matorrales remotos. Nada confirmado, por supuesto, pero la leyenda de Megalania sigue acechando como la propia bestia, esperando a salir a atacar. En 1957, un tranquilo tramo del río Norman en Queensland, Australia, se convirtió en escenario de uno de los hechos más impactantes en la historia de los reptiles. Según los lugareños y la mujer que supuestamente le disparó, un cocodrilo apodado Chris, el rey de la sabana. Esta bestia medía más de 8 metros y medio de largo. Eso es casi la longitud de un poste de teléfono y mucho más grande que cualquier tamaño de cocodrilo confirmado científicamente hasta la fecha. Chris fue abatido por la cazadora polaca Krystyna Pawlowski, quien afirmó que el cocodrilo había estado acechando al ganado y aterrorizando a las comunidades cercanas. Al medir el cuerpo, las mandíbulas tocaron el suelo. Ningún cocodrilo, antes ni después, ha alcanzado esa longitud, al menos no registrado.
Una réplica a tamaño real del cocodrilo aún se encuentra en la ciudad de Normanton, atrayendo turistas y causando sorpresa. Pero aquí es donde la cosa se complica. No existen fotografías del suceso y el cráneo o el cuerpo original nunca se conservaron. Esto ha llevado a algunos a creer que la historia era exagerada o errónea. Aún así, varias personas de la época la respaldaron y la leyenda perduró. ¿Podría haber existido un cocodrilo verdaderamente monstruoso escondido en los ríos del norte de Australia que simplemente nunca fue estudiado? No es imposible, la región sigue siendo una de las más salvajes del mundo. Aunque el tamaño exacto sigue siendo objeto de debate, lo que hace inolvidable a Chris es la idea de que tales gigantes aún podrían estar ahí fuera, ocultos en los remotos pantanos de Queensland. Australia tiene una forma especial de guardar secretos, y si alguna vez existió un cocodrilo de agua salada de 8,5 metros, podría volver a ocurrir. Chris, el rey de la sabana, se encuentra justo en el límite entre la leyenda y la realidad, un misterio reptiliano que sigue desafiando lo que creemos posible. Y si la historia es cierta, no solo fue el cocodrilo más grande jamás visto, fue el rey de todos los reptiles. Olvida todo lo que crees saber sobre los cocodrilos. Ahora imagina uno que no acechaba en pantanos, sino que caminaba sobre tierra firme, con patas largas, con un cráneo construido como un depredador de Jurassic Park. Ese era Barinasuchus, un terror de 6 metros de largo de la Sudamérica prehistórica. No era un verdadero cocodrilo para los estándares modernos, sino un miembro de un aterrador grupo extinto llamado cebésidos. Y a diferencia de los reptiles de caza por emboscada de la actualidad, esta bestia perseguía a su presa como un depredador terrestre. Barinasuchus medía casi 2 metros de alto hasta la cadera y tenía un cráneo profundo y estrecho lleno de dientes como dagas. A diferencia de los cocodrilos de hocico plano que sujetan y ahogan, Barinasuchus fue diseñado para morder, desgarrar y seguir mordiendo. Los científicos creen que vagaba por los bosques y llanuras en busca de grandes mamíferos, moviéndose más como un carnívoro de caza en manada que como un reptil perezoso. A menudo se lo compara con lobos o grandes felinos por su posible comportamiento, excepto que era una pesadilla de sangre fría. Los fósiles encontrados en Venezuela muestran un depredador adaptado para dominar un mundo completamente diferente al de los pantanos y ríos. Sus patas estaban ubicadas bajo su cuerpo, no extendidas a los lados como los cocodrilos modernos, lo que le otorgaba velocidad y movilidad. Sus mandíbulas no solo eran fuertes, sino también precisas. No era una bestia acechando en el lodo, era un asesino táctico que sabía cómo perseguir. Y lo más inquietante, no estaba solo. El Barinasuchus fue uno de los varios reptiles terrestres parientes de los cocodrilos que dominaron Sudamérica antes de la llegada de los grandes felinos. Estos reptiles difuminaban la línea entre lagarto y león, reptiles que se movían como mamíferos pero atacaban como monstruos. En cuanto a su potencial para una película de terror, el Barinasuchus podría ser uno de los depredadores más subestimados de la prehistoria. Un cocodrilo que se arrastraba por la tierra, corría y cortaba sin miedo al agua. No esperaba a que la comida viniera a él, la perseguía. En unas pocas islas aisladas de Indonesia, uno de los últimos dragones reales de la Tierra aún camina. El dragón de Komodo no escupe fuego, pero sinceramente no lo necesita. Con dientes de sierra, glándulas venenosas y la fuerza para derribar animales 10 veces más grandes, es lo más parecido a un monstruo vivo que existe hoy en día. Los adultos pueden superar los 3 metros de largo y pesar entre 70 y 90 kilogramos. Y como saben, no solo parecen peligrosos, sino que lo son. El dragón de Komodo tiene un estilo de caza sacado de una pesadilla. Se acerca sigilosamente con una velocidad asombrosa, embiste con sus mandíbulas y asesta un mordisco cargado de veneno. Este veneno no mata al instante, pero provoca una bajada de la presión arterial e impide la coagulación, lo que significa que la víctima mordida se descompondrá pronto. Luego, el dragón sigue a su víctima a un ritmo lento y constante hasta que se desploma. Este comportamiento paciente y letal es una de las razones por las que los dragones de Komodo son cazadores tan eficientes. Han eliminado búfalos, jabalíes e incluso grandes ciervos con este método frío y calculador. También son carroñeros y caníbales. Nada se desperdicia. Las crías trepan a los árboles inmediatamente después de nacer para evitar ser devoradas por sus congéneres. A medida que maduran, se vuelven audaces y territoriales. Un dragón de Komodo adulto no se acobarda ante casi nada y, sinceramente, pocos animales en las islas se atreven a desafiarlos. El dragón de Komodo también tiene la inquietante capacidad de comer hasta el 80% de su peso corporal de una sola sentada. Es como si una persona se comiera 120 hamburguesas de una sola vez. Su estómago se expande, sus huesos se trituran en segundos y lo engulle todo con una facilidad aterradora. Incluso han inspirado a villanos de la cultura pop, desde películas de kaiju hasta Juego de Tronos. Pero estos lagartos no son ciencia ficción, son antiguos supervivientes, depredadores reptilianos de la cima que, de alguna manera, aún existen en el mundo moderno. En un planeta lleno de especies en declive y gigantes en desaparición, el dragón de Komodo se mantiene firme, real, poderoso y aún hambriento.
Si hay un cocodrilo de la historia que parece haber sido diseñado para aterrorizar a los dinosaurios, ese es el Deinosuchus. El nombre significa literalmente cocodrilo terrible y se ganó ese título. No era solo otro cocodrilo enorme, sino un superdepredador del tamaño de un autobús urbano, de hasta 11 metros de largo y casi 9.000 kilogramos de peso. No es un poco más grande que los cocodrilos modernos, lo cual lo sitúa en una liga completamente diferente. Para un humano a su lado, el Deinosuchus parecería un tanque cubierto de placas de armadura, con un cráneo más grande que el de la mayoría de los humanos adultos. Su cabeza por sí sola podía alcanzar 1,5 metros de largo, repleta de dientes trituradores, gruesos, redondeados y construidos más como mazos que como cuchillas. Estos no estaban destinados a pescar, estaban diseñados para pulverizar huesos. La evidencia fósil del Cretácico tardío sugiere que el Deinosuchus cazaba dinosaurios que se acercaban demasiado a la orilla del agua. Se han encontrado marcas de mordeduras que coinciden con sus enormes mandíbulas en huesos de hadrosaurio. Y considerando el enorme tamaño de esta bestia, la idea de que arrastrara a un dinosaurio de varias toneladas al agua no suena exagerada, sino completamente plausible. El Deinosuchus no solo rivalizó con otros superdepredadores, sino que los reemplazó en ciertos entornos. Donde dominaba, incluso los grandes dinosaurios carnívoros como los tiranosaurios debían ser cautelosos. Era sigiloso, letal y absurdamente fuerte. Su cola era lo suficientemente musculosa como para lanzarlo fuera del agua en segundos, convirtiendo ríos tranquilos en zonas de emboscada. Si viviera hoy, estar a su lado sería como estar junto a una roca en movimiento, uno con dientes y una mente hecha para la caza. Los cocodrilos de agua salada modernos son gigantes para los estándares actuales, pero al lado de Deinosuchus parecerían bebés. No todos los reptiles enormes son aterradores, pero todos son impresionantes. La tortuga laúd es un gigante marino apacible que aún surca nuestros mares. Ostenta el título de la tortuga viva más grande, con adultos que alcanzan regularmente longitudes de más de 2 metros y pesan hasta 900 kilogramos. Eso es más pesado que un oso grizzly y esta tortuga nada. A diferencia de sus primas de caparazón duro, el lomo de la tortuga laúd está cubierto por una piel gruesa y correosa con líneas estriadas que le dan un aspecto casi prehistórico. De hecho, las tortugas laúd apenas han cambiado en los últimos 100 millones de años. Son reliquias vivientes de una época en la que los reptiles dominaban tanto la tierra como el mar. Lo que hace a esta tortuga tan increíble no es solo su tamaño, sino también la distancia que recorre. Las tortugas laúd migran miles de kilómetros a través del océano abierto, sumergiéndose a profundidades de más de 1.200 metros en busca de medusas, su principal alimento. Están perfectamente adaptadas para inmersiones profundas, con caparazones flexibles y pulmones que se comprimen sin causar lesiones. Pocos animales, ni siquiera peces, pueden igualarlas en estas condiciones extremas. Y a pesar de su corpulencia, las tortugas laúd se mueven por el agua con gracia. Sus aletas delanteras pueden crecer tanto como brazos humanos y generar potentes brazadas que las impulsan a través de vastas corrientes oceánicas. Estas tortugas son tan fuertes e hidrodinámicas que se las ha rastreado nadando desde Indonesia hasta la costa oeste de Estados Unidos y viceversa. Ver una tortuga laúd de cerca es inolvidable. No se trata solo de su tamaño, sino de su presencia serena, casi ancestral. Han sobrevivido a los dinosaurios, a los cambios climáticos y atravesado océanos durante más tiempo que la existencia humana. Y siguen haciéndolo hoy en día. Son uno de los últimos gigantes que podemos ver, vivos y en movimiento, en libertad. En las selvas y sistemas fluviales lluviosos de la antigua Sudamérica, un monstruo dominó las aguas, el Purusaurus. Este caimán prehistórico fue uno de los cocodrilos más grandes que jamás hayan existido, un monstruo reptil de más de 12 metros de largo y un peso estimado de 8.100 kilogramos. Eso es el doble del tamaño de un cocodrilo de agua salada moderno. Para cualquier otra cosa en su ecosistema, el Purusaurus no era solo un depredador, era el jefe. Su cráneo, de más de 1,5 metros de largo, estaba hecho para una potencia aplastante. Los paleontólogos estiman que su fuerza de mordida podía superar los 6.800 kilogramos, suficiente para romper huesos como ramas y destrozar presas enormes de un solo mordisco. Los estudios fósiles sugieren que cazaba tortugas gigantes, peces enormes e incluso mamíferos antiguos como perezosos terrestres y ungulados primitivos que se acercaban demasiado al agua. Pero el Purusaurus no era una bestia lenta y perezosa. Su cuerpo estaba diseñado para el control. Con una cola enorme y ojos hundidos, podía permanecer inmóvil durante horas, esperando el momento justo para atacar. Entonces, como un ariete viviente, se lanzaba hacia adelante, con las mandíbulas por delante. Lo que hace a esta criatura aún más asombrosa es su reciente existencia, hace unos 8 millones de años. Eso es prácticamente ayer en términos evolutivos. Compartía su mundo con animales de aspecto sorprendentemente moderno.
Así que, aunque los dinosaurios desaparecieron hace mucho tiempo, el Purusaurus fue un recordatorio de que la era de los monstruos aún no había terminado. Sus fósiles se han encontrado en toda la cuenca del Amazonas, especialmente en Perú y Brasil, donde los antiguos lechos de los ríos antaño ofrecían terrenos de caza ideales. Si existiera hoy, ninguna ribera estaría a salvo, incluso los barcos lo pensarían 2 veces antes de adentrarse en su territorio. El Purusaurus no solo fue uno de los reptiles más grandes de la historia, era una máquina de dominación construida con precisión, prueba de que en la naturaleza el tamaño, la fuerza y la paciencia pueden crear un depredador tan perfecto que se convierte en la leyenda de su época. En las profundidades de las olas prehistóricas existía un depredador tan aterrador que redefinió el dominio del océano. Conoce a Mosasaurus, un reptil marino que dominó los mares del Cretácico tardío con brutal eficiencia. Con más de 15 metros de largo y equipado con mandíbulas de doble bisagra, repletas de hileras de dientes afilados y curvados hacia atrás, Mosasaurus no era solo un nadador, era un torpedo con una mordida. A diferencia de los dinosaurios que vagaban por la tierra, Mosasaurus formaba parte de una rama evolutiva diferente, más estrechamente relacionada con las serpientes y los varanos modernos. Pero no dejes que eso te engañe. Este era un depredador de alta velocidad que buceaba a grandes profundidades y podía atrapar pterosaurios en el aire y perseguir tiburones bajo el agua. Su larga cola, sus extremidades con forma de aleta y su cuerpo aerodinámico lo convertían en un veloz emboscador, capaz de adelantar a cualquier cosa que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Su mandíbula y cráneo podían abrirse de par en par como los de una serpiente, lo que le permitía tragarse presas enormes enteras. Y no cazaba solo. El contenido estomacal fosilizado revela que el Mosasaurus se alimentaba de peces, amonitas, reptiles marinos más pequeños e incluso otros mosasaurios. Gracias a su aterrador diseño y monstruosas proporciones, el Mosasaurus se abrió camino en la cultura pop, siendo su aparición más famosa en Jurassic World, donde saltó del agua y se tragó un gran tiburón blanco como si fuera un aperitivo. Pero en realidad, esto no estaba muy lejos. En su época, el Mosasaurus era el rey indiscutible del océano. Lo curioso es que estas criaturas vivieron justo antes de la extinción masiva que puso fin a la era de los dinosaurios. Hasta ese momento, el Mosasaurus no tenía rival. Sus fósiles se han encontrado en toda Europa, América del Norte e incluso en la Antártida, lo que demuestra que dominó todos los rincones de los mares antiguos. Mucho antes de que las ballenas evolucionaran, los océanos albergaban otro Shonisaurus gigante. De lejos se parecía un poco a un delfín moderno, pero esa ilusión se desvanecía en cuanto te dabas cuenta de su tamaño. Con hasta 21 metros de largo, este ictiosaurio era más largo que un camión semirremolque y probablemente pesaba más de 27,000 kilogramos. Fue uno de los reptiles marinos más grandes que jamás hayan existido. El Shonisaurus no era un depredador en el sentido tradicional. No tenía los dientes trituradores de huesos de un Mosasaurus ni el estilo de emboscada de un cocodrilo. En cambio, probablemente se alimentaba de criaturas de cuerpo blando, calamares, peces y posiblemente medusas, mediante succión en lugar de fuerza. Era más como un suave alimentador por filtración, pero no dejes que eso minimice su dominio. Cuando tienes ese tamaño, el simple hecho de moverte por el océano te abre camino. Lo que es aún más fascinante es dónde vivía. Se encontraron fósiles de Shonisaurus en lo alto del desierto de Nevada, una zona que hace millones de años estuvo cubierta por un mar poco profundo. El sitio del descubrimiento, ahora un parque protegido, reveló docenas de ejemplares, lo que sugiere que estos gigantes podrían haber viajado en grupos, migrando por todo el mundo como las ballenas modernas. Sus enormes aletas con forma de remo y su cabeza estrecha le otorgaban un aspecto elegante y futurista. Era rápido, eficiente y completamente diseñado para la vida en mar abierto. Y aunque quizá no fuera el reptil más agresivo del mar, no necesitaba serlo. Su tamaño por sí solo significaba que pocos o ninguno se atreverían a desafiarlo. El Shonisaurus era un auténtico leviatán, un recordatorio de que mucho antes de que los humanos cartografiaran los océanos, la naturaleza ya había creado sus propios gigantes. Elegantes, enormes y completamente alienígenas para los estándares actuales. La anaconda verde no solo es grande, sino una potencia viviente. Encontrada en las profundidades del Amazonas, esta serpiente puede alcanzar los 9 metros de longitud y pesar más de 220 kilogramos, lo que la convierte en la serpiente más pesada del planeta. Es pura fuerza, diseñada para el sigilo y la fuerza. Escondida en aguas turbias, la anaconda espera. Cuando un capibara o un caimán se acerca, ataca al instante, envolviéndolo en un santiamén y apretándolo con una fuerza brutal. Sin veneno, solo una potencia aplastante. Se traga a su presa entera, a veces tardando horas en terminar. Después de una comida copiosa, puede no volver a comer durante semanas. Con ojos y fosas nasales en lo alto de la cabeza, puede permanecer casi completamente sumergida, prácticamente invisible hasta que es demasiado tarde. A pesar de su aterradora reputación, evita a los humanos. Pero cuando los lugareños vislumbran a uno de los verdaderos gigantes, es un recuerdo inolvidable de que algunos monstruos aún nadan en silencio bajo la superficie. En las turbias aguas del río Rusizi de Burundi, algo enorme acechaba bajo la superficie, algo que los lugareños temían más que a cualquier otra cosa en su vida diaria. Lo llamaban Gustav. No era solo un cocodrilo, un monstruo,
una reliquia de una época en la que las criaturas reinaban sin cuestionamientos. No se trataba de una leyenda borrosa susurrada alrededor de fogatas. Gustave era real y se le ha acusado de hacer lo que ningún otro cocodrilo ha hecho a esta escala: matar a patrulla hasta 300 personas. Fue avistado por primera vez hace décadas e incluso ahora las historias de su brutal fuerza recorren la región como la estela de su enorme cola. Gustave no es un cocodrilo cualquiera. Los expertos estiman que mide más de 6 metros de largo y pesa alrededor de 1000 kilogramos. Fácilmente uno de los cocodrilos del Nilo más grandes jamás documentados. Su tamaño por sí solo lo hace casi intocable en estado salvaje. Incluso otros superdepredadores lo evitan. Cazadores lo han intentado. Se dice que las balas han rebotado en su piel gruesa y llena de cicatrices. Lleva la prueba, marcas, abolladuras y un cuerpo con una estructura similar a una armadura. Expertos en vida silvestre de todo el mundo llegaron a Burundi para estudiarlo y capturarlo. El esfuerzo más famoso provino del cineasta francés Patrice Fay, quien dedicó años a rastrear a la bestia. Se colocaron cámaras, se prepararon trampas. Pero Gustave superó todos los intentos. Incluso evitó 2 veces una jaula de acero con una cabra viva como cebo. Es como si lo supiera, como si los estuviera observando, no al revés. Nadie sabe exactamente cuántos años tiene Gustave. Algunos creen que podría tener más de 60 años, y aunque no se le ha visto oficialmente en los últimos años, no hay confirmación de su muerte. De hecho, los lugareños aún reportan avistamientos de vez en cuando, siempre a distancia, siempre con una escalofriante sensación de certeza. Un cocodrilo así no se confunde con nada más. Lo que hace a Gustave tan aterrador no es solo su tamaño, es la inteligencia, la precisión, la completa indiferencia ante el miedo. La mayoría de los cocodrilos buscan presas fáciles. Gustave va por las personas. No se cuela por los pantanos, sino que embiste. Los testigos dicen que una vez jaló a un cocodrilo macho adulto al agua sin siquiera disminuir la velocidad. Esa clase de poder es casi inigualable en el reino animal. Así que cuando la gente dice que los cocodrilos son peligrosos, no se equivocan, pero Gustave lo lleva a un nivel que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos comprender. Si estás cerca del río Rusizi, recuerda este nombre. Puede que no sea un mito, puede que solo esté esperando. Si Gustave era un monstruo de los ríos, entonces los bosques del norte de la India una vez tuvieron su propia pesadilla: el tigre de Champawat. No era un gran felino cualquiera. Era el tigre más mortífero jamás registrado, y no por especulaciones ni rumores. Los registros oficiales la vinculan con más de 430 muertes humanas. No es una exageración, es una cifra que obligó a los gobiernos a actuar. Las aldeas se vaciaron, las escuelas cerraron, la gente se negó a salir a la calle durante el día. Esta tigresa no cazaba en las sombras, cazaba con confianza. Lo que la hacía tan letal no era solo su agresividad, sino su adaptación. Tenía heridas en la mandíbula, caninos rotos que le hacían casi imposible cazar ciervos o jabalíes. Así que recurrió a la única presa que no podía escapar de ella y no esperaba un ataque: gente. Aprendió las rutinas humanas, acechaba senderos entre aldeas, incluso seguía pasos. Los supervivientes la describieron como rápida, silenciosa y terriblemente precisa. Atacaba, desaparecía y regresaba al día siguiente. No huía de la actividad humana, sino que prosperaba en ella. El cazador británico Jim Corbett finalmente la rastreó y la abatió en 1907, pero incluso él quedó conmocionado por su inteligencia y audacia. Su cuerpo mostraba señales de antiguas heridas, balas y batallas, y aún así las había sobrevivido a todas. Corbett escribió más tarde que no le tenía ningún miedo al hombre, y eso era lo que la hacía tan escalofriante. No se trataba de defensa territorial ni de provocación. Era un gran felino que aprendió a cazar personas y lo hizo mejor que nadie jamás registrado. La idea de que un solo animal pudiera causar tanto miedo, cerrando distritos enteros y forzando cacerías militarizadas, demuestra lo peligrosos que pueden llegar a ser los depredadores cuando sus instintos cambian, aunque sea un poco. Y lo que es más escalofriante es que no fue la única de su especie en desarrollar ese comportamiento. Al igual que el tigre de Champawat se adaptó para cazar personas, en Uganda ocurrió algo similar, pero con una criatura aún más pesada y mucho más inesperada. Se llamaba Osama, y no era un animal caricaturesco y lento como muchos imaginan que son los hipopótamos. Era violento, rápido y letal, y no solo mataba una vez. Los informes indican que este único hipopótamo fue responsable de al menos una docena de muertes humanas en un corto periodo de tiempo, y quizás más que nunca se documentaron oficialmente. Comenzó alrededor del lago Kyoga, donde los lugareños notaron un patrón: la desaparición de barcos de pescadores, encontrados volcados y huellas del tamaño de platos cerca de fuentes de agua.
Osama no atacaba solo cuando lo provocaban. Los testigos dicen que esperaba cerca de las zonas de desembarque y atacaba sin previo aviso. Un hombre sobrevivió a un ataque y luego contó que el hipopótamo volcó su bote y lo mordió como si fuera papel, arrastrándolo bajo el agua. Los hipopótamos pueden correr más rápido de lo que la mayoría de la gente cree y pueden triturar huesos con un solo mordisco. Ahora imaginen uno de más de 1800 kilogramos que parece buscar activamente a los humanos. Ese era Osama. Los lugareños estaban tan aterrorizados que le pusieron un nombre normalmente reservado para los villanos, y eso demuestra lo real que parecía la amenaza. No era un animal salvaje que se adentraba en territorio humano, era uno que parecía haber aprendido a aprovecharse de él. Tras años de caos, Osama fue finalmente localizado y abatido por las autoridades de vida silvestre, pero ni siquiera eso fue fácil. Ya había escapado a varios intentos de captura. El animal esquivaba astutamente barcos y trampas como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo. Lo especialmente inquietante es que Osama no era el único en su comportamiento. Los ataques de hipopótamos en África son más comunes de lo que la mayoría cree y a menudo más mortales que los de leones o cocodrilos. Pero Osama lo llevó a otro nivel, convirtiéndose durante un tiempo en la criatura más temida de los lagos de Uganda. Si pensabas que los tigres eran aterradores, espera oír hablar de un leopardo que se convirtió en uno de los asesinos más metódicos de la historia de la humanidad. No fue un encuentro casual ni un ataque extraño. El leopardo de Rudraprayag acechó aldeas del norte de la India durante casi una década, matando a más de 125 personas. Confirmado. Esa cifra por sí sola lo convierte en uno de los devoradores de hombres más prolíficos jamás documentados. Pero lo que hizo a este leopardo aún más aterrador no fue el recuento, fue cómo lo hizo. La mayoría de los leopardos evitan a los humanos, limitándose a los bosques y las montañas. Este no, se adaptó a la vida cerca de las aldeas. Atacaba de noche, colándose en las casas por las ventanas y arrastrando a la gente fuera sin hacer ruido. Las familias se despertaban y encontraban a alguien desaparecido. Las puertas permanecían cerradas, las luces encendidas, pero nada lo detenía. Aprendió patrones, evitó trampas y se deslizó entre los equipos de búsqueda como el humo. Parecía invisible. Algunos incluso creían que era un ser sobrenatural, un fantasma con garras. Jim Corbett, el mismo hombre que abatió al tigre de Champawat, finalmente fue contratado para rastrear también a este asesino. Llevó meses. El leopardo era escurridizo, desconfiaba de cualquier cambio en su entorno y no le temía al olor humano. Incluso Corbett escribió que este animal era desconcertantemente inteligente, cauteloso e imposible de predecir. Cuando finalmente lo abatieron en 1926, no se sintió como una victoria. Se sintió como sobrevivir a algo que, para empezar, no tenía por qué existir. Y aquí está el giro inesperado. La matanza de este leopardo probablemente comenzó tras una epidemia y una hambruna que dejó muchos cadáveres sin enterrar. El carroñeo se convirtió en hábito y el hábito en caza. Una vez más, un depredador aprendió algo nuevo y cientos pagaron el precio. No es el tamaño lo que importa. A veces es la mente detrás de las garras. Del sigilo de los leopardos a la fuerza bruta y aplastante, ahora llega Lolong. Capturado en Filipinas, este cocodrilo no solo rompió récords, los destrozó. Lolong medía más de 6 metros de largo y pesaba más de 1040 kilogramos. Cuando los lugareños lo vieron por primera vez, no vieron una leyenda. Vieron un monstruo real arrastrando ganado y, posiblemente, personas al río. Había historias, un búfalo de agua que desapareció, un pescador que nunca regresó a casa, un niño desaparecido en segundos. Nada confirmado, pero suficiente miedo para iniciar una cacería. La operación para capturar a Lolong fue masiva. Las trampas fallaron. Los barcos lo siguieron durante días. Lo evitó todo hasta que, finalmente, lo acorralaron y lo sacaron del pantano con un equipo de casi 100 personas. Cuando finalmente lo midieron, quedaron boquiabiertos. Era el cocodrilo de agua salada más grande jamás capturado vivo, e incluso encadenado parecía prehistórico. Cicatrices en todo el cuerpo, dientes del tamaño de dedos y ojos que no parpadeaban. Las autoridades creyeron que estaba detrás de varias desapariciones, aunque nunca encontraron restos humanos oficialmente. Aún así, nadie dudaba de su capacidad. Un mordisco de Lolong podía partir a un hombre adulto por la mitad. Lo trasladaron a un parque ecoturístico donde miles de personas acudían a verlo, pero a pesar de estar en cautiverio, nunca perdió esa energía salvaje. Rara vez comía en público, no se movía mucho y siempre parecía estar esperando algo. Lolong murió en 2013, pero todavía se habla de él. No solo por su tamaño, sino por la posibilidad. La idea de que en algún lugar allá afuera, otros gigantes como él todavía están escondidos en manglares y ríos, invisibles pero siempre observando. Ya sabes, es fácil olvidar que las orcas son depredadores de la cúspide cuando las ves hacer trucos en un parque temático. Pero Tilikum, bueno, le recordó al mundo lo que realmente son: mortales, inteligentes e impredecibles. Capturado en la costa de Islandia en la década de 1980, Tilikum se convirtió, sin duda, en uno de los animales marinos más notorios de la historia. Con los años, estuvo involucrado en la muerte de 3 personas, incluido un experimentado entrenador de SeaWorld. Este no fue solo un caso de comportamiento malinterpretado.
Esta era una orca que había visto demasiado. Tilikum pasó la mayor parte de su vida en cautiverio, arrastrado entre tanques, aislado y utilizado para la reproducción. Las orcas son animales sociales, ¿sabe? Forjan relaciones complejas, se comunican a través de kilómetros y en libertad nadan hasta 160 kilómetros al día. Sin embargo, en cautiverio, Tilikum nadaba en círculos, a veces flotando inmóvil durante horas. Los entrenadores decían que era inteligente pero temperamental. Y bueno, cuando las cosas salían mal, salían fatalmente mal. El caso más publicitado, quizá recuerde, ocurrió durante un espectáculo en vivo cuando Tilikum agarró a su entrenador y se negó a soltarlo. Conmocionó al público, conmocionó al mundo. De repente, la orca sonriente fue vista como algo completamente distinto, un animal que había sido llevado demasiado lejos durante demasiado tiempo. No estaba rabioso ni loco, no, era calculador. Lo que hace que la historia de Tilikum sea tan inquietante es que las orcas son capaces de estrategia. Cazan focas creando olas, vuelcan témpanos de hielo, enseñan a sus crías. Y en el caso de Tilikum, recordó, eso es lo que lo hizo tan peligroso. No solo su tamaño, que era enorme incluso para los estándares de las orcas, sino también su memoria. En 1898, mientras los británicos avanzaban con su gran proyecto ferroviario en Kenia, se toparon con algo inesperado. Dos leones que descarrilaron por completo la operación. No eran simples depredadores hambrientos que se encargaban de los rezagados. Los devoradores de hombres de Tsavo, dos enormes leones machos, comenzaron a acechar los campamentos de construcción y a sacar a la gente de las tiendas por la noche. No cazaban para sobrevivir. Cazaban sin descanso, matando, según se dice, a docenas de trabajadores. Quizá más de 100 según algunos relatos. Lo que hacía a estos leones tan aterradores no era solo su agresividad, sino su audacia. No les temían las fogatas ni el ruido. Ignoraban las barreras, saltaban las vallas y aprendieron a evadir las trampas de los cazadores experimentados. Noche tras noche, los trabajadores desaparecían. Los campamentos se vaciaban. La construcción se paralizó. La gente empezó a llamarlos demonios. No eran los típicos leones con un miedo natural a los humanos. Atacaban a las personas como si fueran presas. Y aquí está el giro inesperado. Ambos leones no tenían melena, un rasgo inusual que contribuía a su aspecto inquietante y les ayudaba a moverse silenciosamente entre la maleza. El ingeniero jefe, el teniente coronel John Henry Patterson, finalmente los cazó tras meses de intentos fallidos. Cuando finalmente los mató, el alivio fue tan grande que los británicos volvieron a poner en marcha el ferrocarril casi de inmediato. Pero la historia no terminó ahí. Las pieles se convirtieron más tarde en alfombras y finalmente los leones reconstruidos se exhibieron en un museo de Chicago. Sus cráneos mostraban graves problemas dentales, lo que probablemente los empujó hacia presas más fáciles, los humanos. Una vez más, una lesión alteró su comportamiento y el resultado fue una masacre que casi detuvo el progreso de un imperio. A miles de kilómetros de África, en lo profundo de los bosques nevados de Hokkaido, Japón, otro depredador dejó su huella en uno de los ataques de fauna silvestre más aterradores de la historia moderna. En diciembre de 1915, un enorme oso pardo atacó la pequeña aldea de Sankebetsu. Lo que siguió no fue un ataque único, sino un asalto continuo que dejó a los residentes aterrorizados hasta de salir. El oso destrozó casas, regresó una y otra vez y mató a 7 personas en total, conmocionando a todo el país. Los osos pardos en Japón no son raros, pero este fue diferente. No mostró miedo ni vacilación, ni un patrón que los lugareños pudieran predecir. Llegó en medio de una tormenta de nieve, con poca visibilidad y la ayuda lejos. El oso no solo irrumpió en las casas, sino que sacó a la gente a rastras. Familias enteras huyeron del pueblo presas del pánico. Los que se quedaron se armaron con lo que encontraron: hachas, rifles, incluso agua hirviendo. Se formaron grupos de búsqueda, pero siempre llegaban demasiado tarde. El oso desaparecía en el bosque solo para regresar días después, atacando las casas donde se habían ido las luces. El animal parecía saber cómo evitar las trampas y cómo atrapar a la gente cuando era más vulnerable. No fue una masacre aislada, fue un asedio calculado. Finalmente, se llamó a un cazador experto conocido por rastrear osos errantes. Encontró al animal y le disparó tras un peligroso encuentro en las montañas. El contenido de su estómago incluía restos humanos, lo que confirmó lo que más temían los aldeanos. Había desarrollado un gusto por la gente. El incidente de Sankebetsu provocó cambios importantes en la forma en que las comunidades rurales de Japón abordaban las amenazas a la fauna silvestre y sigue siendo un caso escalofriante que aún se enseña en las escuelas japonesas. Entre 1764 y 1767, la provincia rural de Gévaudan, en el sur de Francia, vivió bajo la sombra de algo inexplicable. La gente la llamaba la bête, la bestia. Los testigos afirmaban que era más grande que un lobo, con pelaje rojizo, vetas negras, cola larga y una mirada extraña, casi humana. Más de 100 personas murieron, a menudo en brutales ataques repentinos que aterrorizaron a aldeas aisladas. Se enviaron soldados, los cazadores recorrieron los bosques, se ofrecieron recompensas. Aún así, los ataques continuaron. No se trataba de un encuentro desafortunado. La bestia seguía regresando.
Acechaba a pastores, emboscaría a granjeros e incluso cargaba contra grupos de hombres armados. Algunos sobrevivientes dijeron que caminaba a 4 patas, pero se movía con una velocidad anormal. No se comportaba como un lobo común. Llegaron informes de toda la región. Algunos cuerpos estaban intactos, salvo por una herida limpia y mortal. Algunos nunca fueron encontrados. El pánico se convirtió en paranoia. Los lugareños culparon a todo, desde animales exóticos escapados hasta maldiciones sobrenaturales. Incluso comenzaron a extenderse rumores de hombres lobo. Múltiples lobos fueron asesinados durante esos años y algunos fueron declarados la bestia, pero las matanzas solo cesaron después de que un cazador local llamado Jean Chastel finalmente abatió a un animal grande. Tenía rasgos inusuales y se dice que se encontraron restos extraños en su estómago. Fuera lo que fuese, los ataques cesaron. Hasta el día de hoy, nadie se pone de acuerdo sobre qué era realmente la bestia. Un lobo deforme, un león traído del extranjero o algo desconocido. Lo que hacía a la bestia tan temida no era solo el número de cadáveres. Era el misterio, la precisión. La sensación de que cazaba no por supervivencia, sino por deporte. 300 años después, sigue rondando el folclore francés, y con razón. En los sistemas fluviales de Bangladesh, la gente está acostumbrada a compartir el agua con cocodrilos, pero no esperan que el gavial de hocico fino se encuentre entre los peligrosos. Generalmente vistos como comedores de peces sin una amenaza real para los humanos, los gaviales son una especie rara que tiende a mantenerse aislada. Pero a principios del siglo XXI, esa calma fue interrumpida por un enorme ejemplar al que algunos lugareños llamaron el devorador gavial. Y a diferencia de sus primos, este actuó de manera muy diferente. Comenzaron a difundirse historias desde las aldeas a lo largo de los ríos Brahmaputra y Yamuna. Ganado desapareciendo cerca del agua. Barcos pesqueros encontrados volcados. Y en algunos casos, personas desaparecían sin dejar rastro. Lo que lo hizo aún más extraño fue que las huellas encontradas cerca no coincidían con las de un cocodrilo marino. Eran más estrechas, probablemente de un gavial. Al principio, los expertos en vida silvestre descartaron la idea. Los gaviales no atacan a las personas. Pero los testigos oculares estaban seguros. Esto no era un cocodrilo. Era más largo, más rápido y tenía un hocico como una lanza. Finalmente, aparecieron fotografías que mostraban un enorme gavial tomando el sol cerca de un sendero fluvial de uso común. Tenía cicatrices en el lomo, probablemente de redes de pesca o palas de barco, y se estimaba que medía más de 6 metros de largo. Los lugareños creían que se había vuelto agresivo tras repetidos encuentros con humanos. Las autoridades de vida silvestre iniciaron una búsqueda, pero para cuando instalaron cámaras y patrullas, el animal había desaparecido. Se desconoce si murió, se desplazó río arriba o simplemente cambió de comportamiento. Hasta el día de hoy, la historia divide a la gente. Algunos aún insisten en que los gaviales son inofensivos, otros juran que el devorador era real. Pero algo queda claro, cuando incluso las especies consideradas seguras comienzan a cambiar su forma de interactuar con nosotros, las reglas de la naturaleza cambian drásticamente. En las verdes colinas y aldeas de Assam, India, los elefantes forman parte de la vida cotidiana. La gente los respeta, a menudo los venera, pero esa relación se vuelve mortal cuando un elefante macho se vuelve rebelde. Entre 204 y 206, uno de estos elefantes acaparó titulares en todo el país por razones completamente equivocadas. Este elefante macho sin colmillos no solo era agresivo, sino despiadado. Al final de su ataque, más de 60 personas habían muerto. Comenzó con incidentes aislados, un cultivo pisoteado por aquí, una cabaña dañada por allá, pero pronto los ataques se intensificaron. Casas enteras fueron arrasadas, graneros destruidos y aldeanos aplastados mientras dormían. El elefante empezó a aparecer al anochecer y regresaba noche tras noche. Aún más escalofriante, supuestamente evitaba las localidades donde se desplegaban las fuerzas de seguridad, lo que sugería un alarmante nivel de alerta. A diferencia de la mayoría de los elefantes que podrían reaccionar ante la provocación o la pérdida de territorio, este parecía actuar impulsado por la ira. Las autoridades lo intentaron todo, petardos, vallas, patrullas, pero nada funcionó. Tras varios intentos fallidos de captura y decenas de vidas perdidas, el gobierno autorizó una orden de disparar a matar. En diciembre de 2006, un equipo de francotiradores abatió finalmente al elefante. El cuerpo fue examinado y se confirmó que se trataba del mismo animal basándose en antiguas cicatrices y patrones de colmillos. ¿Qué causó la masacre? Algunos dicen que fueron años de destrucción del hábitat. Otros creen que el animal tenía un historial de maltrato por parte de las operaciones madereras. Pero sea cual sea el motivo, el resultado fue claro. Uno de los ataques más mortíferos de un elefante en la historia moderna. Y el miedo que dejó en Assam no ha desaparecido del todo. A principios de la década de 1820, el tranquilo pueblo sueco de Gysinge se vio acosado por un depredador sin precedentes en la región. Un solo lobo gris, joven, sano y sin rabia, inició una oleada de ataques que dejó atónitos y aterrorizados a los residentes. En tan solo 3 meses, se informó que este lobo hirió o mató a más de 30 personas. La mayoría de los ataques ocurrieron a plena luz del día, cerca de casas y en senderos trillados. No esperó al anochecer. No se escondió. Cazaba con una confianza aterradora.
Lo que hizo este caso tan inusual y tan escalofriante fue que el lobo no se comportó como un animal salvaje. No lo impulsaba el hambre ni la desesperación. Algunos creen que fue criado en cautiverio y luego liberado, posiblemente tras maltrato humano. De ser cierto, eso podría explicar su falta de miedo y su clara preferencia por las personas como presa. Caminaba directamente hacia sus objetivos, sin vacilar, y una vez que atacaba, rara vez fallaba. Los esfuerzos por detener al lobo se intensificaban con cada ataque. Comunidades enteras establecieron turnos de vigilancia. Los cazadores seguían sus huellas en la nieve, pero el lobo era astuto y siempre se mantenía fuera de su alcance. Finalmente, un grupo de hombres armados lo capturó y lo mató tras una sangrienta emboscada, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Suecia nunca había registrado algo parecido antes ni después. El lobo de Gisinge sigue siendo el lobo más mortífero registrado en Escandinavia. Un recordatorio de que incluso en bosques fríos y tranquilos, el peligro puede presentarse en forma de algo tan aparentemente común como un lobo, pero con instintos desviados hacia la dirección equivocada. Frente a la costa de Puerto Elizabeth, Sudáfrica, comenzó a ocurrir algo que incluso tomó por sorpresa a los científicos. Una pareja de orcas macho, apodadas Port y Starboard por sus distintivas aletas dorsales curvadas, comenzó a atacar a grandes tiburones blancos. No solo los perseguían, sino que los destripaban con precisión quirúrgica. En algunos casos, solo se comían los hígados de tiburón, órganos ricos en grasa. El resto se dejaba a la deriva. Era un ataque eficiente, deliberado y repetido una y otra vez. A medida que estos ataques aumentaban, los avistamientos de tiburones blancos en la zona disminuyeron drásticamente. Ecosistemas marinos enteros se vieron afectados. El turismo de tiburones colapsó en los pueblos cercanos. Pero lo que hizo aún más extraño el caso de Port y Starboard fue la teoría de que no fue un ataque aleatorio, sino un objetivo. Si las orcas pueden identificar, recordar y actuar ante amenazas percibidas con tal nivel de planificación, ¿de qué más son capaces? Hoy Port y Starboard siguen ahí fuera, silenciosas, rápidas y cazando con determinación. Su historia cierra nuestra lista con una idea escalofriante. El depredador más inteligente del océano podría ser también el más impredecible. Enclavado en las gélidas aguas del lago Nahuel Huapi, en la Patagonia, algo extraño lleva décadas emergiendo. Los lugareños lo llaman Nahuelito. Nadie sabe exactamente qué es, pero las historias son siempre las mismas. Un cuerpo largo y oscuro que surca el agua, escamas que brillan con la luz y un movimiento demasiado rápido para cualquier descubrimiento científico. Y a diferencia de la mayoría de los cuentos de monstruos lacustres, este no es solo folclore antiguo, es moderno. Se han tomado fotografías. Entre los testigos oculares se encuentran turistas, científicos e incluso la Armada Argentina. Nahuel Huapi es un lago glaciar, profundo y frío, que se extiende a lo largo de 518 kilómetros cuadrados. Es un lugar donde la visibilidad disminuye rápidamente y el fondo es un misterio en sí mismo. El primer relato escrito sobre Nahuelito data de principios del siglo XX, cuando un colono describió una enorme criatura con forma de serpiente que se agitaba cerca de la superficie. Pero el momento más impactante llegó en la década de los 80, cuando se publicaron una serie de fotos borrosas pero escalofriantes en un periódico local. Mostraban lo que parecía la cabeza y la joroba de una criatura, no una ola ni un tronco. Causó una gran conmoción en Argentina. Las autoridades intervinieron. La Marina realizó una investigación, pero nunca se dio una explicación oficial. Es ese silencio el que alimenta los rumores. Algunos creen que se trata de un plesiosaurio superviviente, similar a las teorías sobre el monstruo del lago Ness. Otros dicen que podría ser una mutación causada por antiguos experimentos militares en la zona. Hubo rumores de pruebas submarinas con equipo secreto durante la Guerra Fría. Por supuesto, los escépticos argumentan que se trata simplemente de olas o escombros mal identificados. Pero los lugareños te dirán lo contrario. Los pescadores juran haberlo visto justo debajo de la superficie, siguiendo sus botes, solo para desaparecer sin dejar rastro. Algunos incluso dicen que sus motores se apagaron cuando la criatura se acercó, como si algo estuviera interfiriendo con los componentes electrónicos. Nahuelito no es solo una leyenda regional, es un misterio sin resolver envuelto en un realismo escalofriante. Y no va a desaparecer. Cada pocos años alguien nuevo lo vislumbra. Un video borroso, una llamada de pánico a los guardabosques, una estela sin bote. Algo se está moviendo ahí afuera, justo debajo de la superficie, y sea lo que sea, no quiere ser encontrado. En 1808, tras una violenta tormenta que azotó las Islas Orcadas, frente a la costa escocesa, los lugareños se toparon con un extraño cadáver arrastrado a la orilla de la isla de Stronsay. Lo que encontraron fue grotesco. La criatura medía más de 16 metros de largo, con un cuerpo serpenteante, 3 pares de extremidades y restos tan descompuestos que ni siquiera los pescadores más experimentados pudieron clasificarlos. La noticia de la bestia de Stronsay se extendió rápidamente y por un momento el mundo científico se quedó paralizado. Las autoridades locales enviaron planos y mediciones detalladas a la Sociedad de Historia Natural de Edimburgo.
Lo declararon una especie previamente desconocida. Algunos incluso propusieron que podría ser un animal prehistórico superviviente. Sus vértebras, extrañas aletas y cartílago no coincidían con los de ninguna ballena o tiburón conocido en aquel entonces. La piel desgarrada de la criatura parecía pelo o fibras, lo que alimentó aún más la especulación de que no se trataba simplemente de un tiburón peregrino en descomposición, como sugirieron posteriormente los escépticos. Pero hay un problema. Nadie demostró de forma concluyente qué era. No existían fotos en aquel entonces, así que solo tenemos medidas, dibujos y testimonios atónitos. A día de hoy, la explicación oficial sigue siendo objeto de debate. Aunque la biología convencional lo atribuye a un tiburón peregrino mal identificado en avanzado estado de descomposición, otros argumentan que las proporciones y la estructura simplemente no concuerdan. Algunos criptozoólogos creen que la bestia de Stronsay podría haber sido algo que el océano mantuvo oculto hasta que una tormenta la obligó a emerger a la superficie. No se conservó ningún cuerpo, no se extrajo ADN, solo documentos, dibujos y una gran incógnita. Si algo de ese tamaño pasó desapercibido durante tanto tiempo, ¿qué más podría acechar en las frías aguas del Mar del Norte? Todos recuerdan a la sirena de Fiji como un truco de feria. Una grotesca figura momificada que parecía la fusión profana de un mono y un pez, colocada tras un cristal y exhibida por artistas como P.T. Barnum. Y sí, el artefacto original era una invención. Fue cosido a partir de diferentes animales por manos expertas en el Japón del siglo XIX. Pero aquí es donde se pone raro. Barnum no inventó la idea. Simplemente se aprovechó de un rumor que circulaba mucho antes. Marineros que regresaban del Pacífico Sur habían reportado haber visto extraños seres en el agua, pequeñas criaturas pálidas con rostros y aletas de aspecto humano. Algunos afirmaron haber sido atraídos por melodías inquietantes o destellos plateados cerca de la superficie. Algunos incluso trajeron bocetos toscos que mostraban formas parecidas a sirenas con brazos alargados y torsos huesudos. Estas no eran sirenas al estilo Disney, eran inquietantes, esqueléticas y siempre fuera de alcance. Un oficial naval en el siglo XVIII describió haber subido un extraño cadáver a un barco frente a la costa de Indonesia, pequeño, enroscado y en rápida descomposición. Fue arrojado de vuelta, pero el recuerdo persistió. Y cuando apareció la sirena de Barnum, se ajustaba demasiado a las descripciones que ya circulaban. Entonces, ¿fue la sirena de Fiji un fraude total? Absolutamente, pero ¿estuvo inspirada en algo real? Eso es más difícil de descartar. Culturas de todo el mundo, Japón, África Occidental, el Caribe, hablan de espíritus marinos que se parecen a estas criaturas retorcidas y medio humanas. Y si tan solo un marinero realmente vio algo extraño parpadear bajo las olas, el engaño puede haber amplificado una verdad que el océano aún no ha revelado. Kilómetros por debajo de la superficie, en las capas negras de las profundidades marinas, hay un depredador con un rostro tan alienígena que parece sacado de Stranger Things. El pez lagarto de las profundidades no es una leyenda, un engaño ni un avistamiento único. Es una criatura real y viva que pocas personas conocen, y una vez que has visto su cráneo translúcido y sus dientes afilados, es imposible olvidarlo. Este depredador no vaga en manadas ni persigue presas como los tiburones. Permanece completamente inmóvil, enterrado justo debajo del sedimento, su cuerpo mimetizándose con el lecho marino. Cuando algo nada cerca, demasiado cerca para notar lo que lo observa, ataca con una velocidad aterradora, empalando a su presa con dientes orientados hacia atrás que atrapan a las víctimas como alambre de púas. Su cráneo es semitransparente. Se pueden ver partes de su cerebro y estructura interna brillando bajo las luces sumergibles de aguas profundas. No es solo extraño, sino biológicamente eficiente. La transparencia le permite permanecer invisible en las zonas de poca luz de las profundidades. No se trata solo de esconderse, sino de pasar desapercibido. Estos peces pueden sobrevivir a presiones inmensas y temperaturas cercanas al punto de congelación, por lo que solo son avistados por vehículos de investigación que bucean a profundidades extremas. Las imágenes capturadas por los científicos son escalofriantes. El pez lagarto gira la cabeza ligeramente hacia la cámara, con las mandíbulas entreabiertas, y de repente lo ve claro. No es un pez que uno quisiera encontrarse en una inmersión. No es enorme, normalmente mide unos 60 centímetros de largo, pero su diseño es pura pesadilla. Una reliquia de una época en la que sobrevivir significaba evolucionar hacia algo irreconociblemente mortal. Es real, está ahí fuera, y nos recuerda lo poco que sabemos realmente del mundo que se esconde bajo nuestros pies. En los brumosos fiordos del este de Islandia, se dice que una figura alargada y retorcida ronda las aguas del lago Lagarfljót. No se trata de un mito oculto en alguna saga antigua. Esta criatura, conocida como el gusano de Lagarfljót, fue supuestamente captada en cámara en los últimos años. Un video viral grabado por una mujer local muestra algo retorciéndose justo debajo de la superficie, como una serpiente hecha de agua glacial y sombra. Se mueve con un ritmo lento y serpenteante, imposible de apartar la mirada e imposible de explicar. La historia se remonta siglos atrás. El registro escrito más antiguo de esta criatura aparece en manuscritos del siglo XIV, donde se la describe como un ser gigante con forma de gusano que aterrorizaba las granjas cercanas y era casi imposible de matar. A diferencia del monstruo del lago Ness de Escocia, este no es simplemente pasivo. Se dice que causó inundaciones y destruyó cosechas.
Los lugareños dicen que su cuerpo es más largo que un autobús, con una cabeza que rompe el agua antes de desaparecer debajo. Los escépticos, naturalmente, argumentan que el video no muestra más que escombros flotantes enganchados en un sedal. Pero otros, incluidos expertos en folclore islandés e investigadores independientes, dicen que el movimiento es demasiado orgánico, demasiado fluido para ser madera o hielo. Y en un lugar como Islandia, donde la actividad geotérmica agita la tierra y a menudo surgen cosas extrañas desde abajo, no es difícil creer que algo antiguo aún podría estar agitándose en las profundidades. Lo que le da al gusano de Lagarfljót su mística no es solo la leyenda, es el lago frío y ancho. La calma inquietante y el hecho de que un país conocido por su lava, glaciares y sagas aún susurra sobre esta criatura como si no fuera del todo ficción. Incluso ahora se puede visitar el lago y, algunos días, el agua se mueve de maneras que nadie puede explicar. Suena a apodo de dibujos animados, tiburón cortador de galletas. Pero no hay nada de gracioso en lo que hace este pequeño monstruo. Habita aguas tropicales profundas de todo el mundo y no caza en manadas ni se traga a sus presas enteras. En cambio, deja heridas circulares perfectas que parecen hechas con una herramienta eléctrica sobre carne viva. El tiburón cortador de galletas mide menos de 60 centímetros de largo, pero tiene mandíbulas que funcionan como un taladro mecánico. Sus dientes inferiores son grandes cuchillas triangulares. Nada hasta su objetivo, a menudo una ballena, un delfín o incluso un submarino nuclear, y se engancha. Entonces se retuerce, se retira un trozo limpio de carne, dejando tras de sí una herida que ha conmocionado a los biólogos marinos durante décadas. Incluso focas y peces grandes han aparecido en la playa con estas espeluznantes cicatrices y en cierto momento los buques militares confundieron el daño con un sabotaje enemigo. Los científicos no comprendieron del todo cómo funcionaba hasta que capturaron uno en cámara. Resulta que el tiburón usa puntos brillantes en su parte inferior para imitar a los peces pequeños, atrayendo a los depredadores. Cuando una ballena o un tiburón siente demasiada curiosidad, ¡zas!, da un mordisco y se aleja rápidamente hacia la oscuridad. Es uno de los pocos animales que se alimenta de criaturas mucho más grandes que él sin necesidad de matarlas. Un parásito a cámara lenta en mar abierto. Y solo saber que algo tan pequeño, tan preciso y tan agresivo está ahí fuera, hace que la idea de caer en aguas profundas sea aún más incómoda. En las turbias aguas de la cuenca amazónica habita un depredador que hace honor a su apodo: el pez vampiro. Oficialmente llamado payara, este asesino plateado con forma de torpedo está hecho para una sola cosa: empalar. Sus dos colmillos inferiores pueden crecer hasta 15 centímetros y son tan afilados que el pez tiene agujeros en la mandíbula superior solo para envainarlos. No se trata de una reliquia antigua escondida en las profundidades. La gente los captura. Los pescadores del río Amazonas a veces los sacan del agua con incredulidad. Se agitan violentamente, sus mandíbulas chasquean como tijeras y si no tienes cuidado, te destrozan. Incluso hay imágenes de ellos atravesando peces carnada en una fracción de segundo, dejando solo escamas rasgadas y silencio. El payara caza en corrientes rápidas, lo que lo hace aún más aterrador. No lo verás venir. Usa sus enormes colmillos para apuñalar a sus presas, generalmente peces más pequeños, antes de tragárselas enteras. En las manos equivocadas, esto podría parecer algo de una película de terror de vampiros, pero es muy real y los lugareños saben mantener los dedos lejos del borde del bote cuando uno se agita. Lo que es aún más inquietante es lo poco que realmente sabemos sobre su comportamiento en la naturaleza. No se adaptan bien al cautiverio. Se vuelven agresivos, estresados e impredecibles. Sin embargo, en el río dominan, perfectamente evolucionados para ser la cúspide de su mundo oscuro y veloz. No es ciencia ficción, es solo el Amazonas haciendo lo que mejor sabe hacer: recordarnos que la naturaleza todavía tiene algunos monstruos propios. En algún lugar de la costa de Noruega, un grupo de pescadores recogía sus cañas cuando el mar a su alrededor se agitó. Lo que emergió a continuación no se parecía a ningún pez ni ballena conocido. Tenía una cabeza enorme e hinchada, ojos extrañamente humanos y hileras de dientes afilados. Uno de ellos tomó una foto. Temblorosa, descentrada, pero escalofriante. La imagen se difundió rápidamente en internet. Los expertos afirmaron que era una foto manipulada, pero los que estaban en el barco no se arrepintieron. Dicen que los miró fijamente antes de hundirse bajo las olas sin dejar rastro. Nadie ha dado una explicación desde entonces. Comenzó como un rumor discreto. Alguien avistó algo extraño en la costa de Kiryat Yam, Israel. Una figura, mitad humana, mitad pez, vista al anochecer, posada en una roca antes de sumergirse de nuevo en el Mediterráneo. La mayoría se rió. Luego llegaron más informes. Los testigos describieron lo mismo: una cola plateada, pelo largo y movimientos demasiado precisos para cualquier animal marino conocido. Turistas, lugareños e incluso pescadores comenzaron a congregarse en la playa esperando ver algo. No tardó mucho en que empezaran a aparecer en línea grabaciones de teléfonos móviles.
Los videos eran temblorosos y distantes, pero algunos clips mostraban claramente una figura humanoide rompiendo las olas antes de desaparecer. El revuelo se intensificó tanto que el ayuntamiento intervino con una recompensa pública real de $1 millón para quien pudiera aportar pruebas irrefutables de lo que la gente veía. No se trataba solo de marketing, sino de la desesperación por comprender qué había convertido su playa en un fenómeno. Medios de comunicación de todo el mundo se hicieron presentes, y durante semanas Kiryat Yam se convirtió en un punto de encuentro para curiosos, cazadores de críptidos y camarógrafos. Los biólogos sugirieron que probablemente se trataba de una foca o un delfín mal identificados, distorsionados por la distancia y la iluminación, pero eso no explicaba la inquietante coherencia de los informes ni la inteligencia en la mirada de la criatura descrita por tantos. Algunos decían que era una ilusión, otros susurraban que se trataba de algo antiguo que había regresado a la superficie. Los avistamientos finalmente disminuyeron, pero hasta el día de hoy nadie ha reclamado esa recompensa. Fuera lo que fuese, dejó tras de sí más preguntas que respuestas y una costa marcada para siempre por el misterio. En las costas de Baja California y en las profundidades del Pacífico, los pescadores han hablado durante mucho tiempo de criaturas de piel brillante y fuerza violenta. No exageran, los calamares de Humboldt, conocidos como diablos rojos, son unos de los depredadores más agresivos e impredecibles del océano. Alcanzan longitudes de más de 1,5 metros, viajan en manadas y se comunican mediante destellos de color que recorren sus cuerpos como relámpagos de neón. Eso por sí solo sería extraño, pero es su comportamiento lo que más escalofrió a la gente. Los buzos que los han visto de noche describen haber sido rodeados, acosados e incluso atacados. Han arrancado cámaras de las plataformas, han arrancado equipos. Un buzo informó que lo agarraron del brazo y lo jalaron hacia abajo antes de lograr liberarse. Estos calamares tienen ventosas con púas lo suficientemente fuertes como para rasgar la piel y picos lo suficientemente afilados como para cortar huesos. Y no solo son agresivos, sino estratégicos. En algunos casos, incluso se les ha observado trabajando juntos, atacando a sus presas en ráfagas coordinadas. Algunos científicos creen que la violencia se desencadena por luces artificiales o movimientos repentinos, pero no hay una explicación completa. Lo que es aún más extraño es su inteligencia. El calamar de Humboldt tiene una proporción cerebro-cuerpo similar a la de los perros. Resuelven problemas, cambian de comportamiento rápidamente y se adaptan en tiempo real. En otras palabras, piensan, y eso los hace aún más peligrosos. A pesar de los intentos de estudiarlos, muchos investigadores ahora se acercan con extrema precaución o no se acercan en absoluto, porque una vez que un enjambre de calamares de Humboldt te rodea en aguas completamente negras, incluso los más valientes se dan cuenta de que ya no están al mando. Allá abajo son los diablos rojos quienes mandan. En el Golfo de México, la Cámara de Aguas Profundas de una plataforma petrolera capturó algo que aún desconcierta a los expertos. Mientras escudriñaba las aguas negras a miles de metros de profundidad, una enorme criatura con forma de cinta apareció flotando. Se movía lentamente formando inquietantes círculos y su cuerpo translúcido se extendía a lo que parecían 9 o 12 metros, tal vez más. El video circuló rápidamente por internet. ¿Era una nueva especie? ¿Una serpiente marina? Algunos lo llamaron CGI, pero los biólogos marinos tuvieron otra idea. Podría ser un tipo de medusa de aguas profundas llamada Stygiomedusa gigantea, una criatura tan rara que solo se ha visto en cámara un puñado de veces. Aún así, había algo extraño. La criatura no se movía como una medusa. Su cuerpo no latía y parecía flotar con un propósito. Algunos especularon que era un sifonóforo o un pez remo gigante. Otros no estaban tan seguros. La grabación era granulada, pero real. Los científicos de la NOAA confirmaron que provenía de una plataforma petrolífera real. Algunos teóricos de la conspiración incluso afirmaron que el video fue retirado rápidamente de la red, aunque siguen circulando copias en los rincones más oscuros de la web. El Golfo alberga algunas de las especies marinas más extrañas del planeta. También alberga misterio. Ya sea que se tratara de una especie conocida o de algo realmente nuevo, el video de la serpiente marina sigue siendo uno de los encuentros en aguas profundas más escalofriantes jamás filmados. No se agitó, no huyó, simplemente flotó, como si supiera que la estaban observando. A principios de la década de 1950, algo apareció en la isla de Cambay, un tranquilo lugar de la costa inglesa de Essex. Los lugareños que encontraron el cuerpo quedaron atónitos. Tenía la piel gruesa y rojiza, una cabeza bulbosa, 2 piernas con pies y carecía de brazos. Parecía casi humano, pero con una peculiaridad similar a la de un pez. Las autoridades retiraron rápidamente el cadáver y las fotos de la época son escasas, pero quienes lo vieron nunca lo olvidaron. Menos de un año después, volvió a ocurrir. Apareció un segundo cadáver, esta vez de mayor tamaño y con características similares. De nuevo, las autoridades se llevaron el cuerpo y no publicaron ningún hallazgo oficial.
Todo lo que quedaba eran descripciones de segunda mano y rumores de un encubrimiento. Los científicos especularon que era un tipo de rape o raya, distorsionado por la descomposición, pero eso no les sentó bien a las personas que lo vieron de cerca. Dijeron que parecía demasiado completo, demasiado intacto, demasiado erguido. Hasta el día de hoy, ninguna especie oficial ha sido vinculada al monstruo de la isla Cambay. No hay especímenes preservados, no hay informes de autopsias. Algunos dicen que era una criatura de aguas profundas desplazada por mareas inusuales o una mutación extraña. Otros se inclinan por la conspiración, experimentos militares secretos, pruebas genéticas o incluso algo que no vino de la Tierra en absoluto. Sea cual sea la verdad, las tranquilas playas de la isla Cambay albergan una de las notas a pie de página más extrañas de la criptozoología. Y si el segundo apareció solo unos meses después del primero, ¿quién puede decir que no hay más ahí fuera, todavía nadando? Parece algo de un mundo perdido. Escamas gruesas como una armadura, un hocico lleno de hileras de dientes afilados como agujas y ojos que nunca parpadean. El peje lagarto es real y aún hoy nada por los ríos del sur de Estados Unidos. Con más de 2,5 metros de largo y más de 136 kilogramos de peso, es uno de los peces de agua dulce más grandes de Norteamérica. Y cuando ves uno emerger a la superficie, es difícil creer que no estás viendo a un primo de un dinosaurio. A pesar de su aterrador aspecto, el peje lagarto no caza humanos activamente. Pero no necesita hacerlo. Con solo verlo de cerca se te acelera el corazón. Los dientes están diseñados para agarrar presas resbaladizas, generalmente peces, pero se cuentan historias de cómo rompen sedales, atraviesan redes con mordiscos e incluso se lanzan al sobresalto. Los pescadores han sacado a estos monstruos de ríos como el Mississippi y el Trinity, a veces confundiéndolos con troncos hasta que empiezan a agitarse. Lo que es aún más extraño es lo poco que han cambiado con el tiempo. Los registros fósiles muestran que el peje lagarto ha existido prácticamente en la misma forma durante más de 100 millones de años. Ha sobrevivido a glaciaciones, inundaciones y todo lo demás. Sus huevos son incluso tóxicos para la mayoría de los depredadores, incluidos los humanos. A pesar de su temible reputación, el peje lagarto está protegido en muchos estados debido al declive de sus poblaciones, pero aún ronda aguas turbias y bahías poco profundas, silencioso, antiguo y totalmente indiferente al mundo moderno que lo rodea. Si hay un pez que merece la etiqueta de fósil viviente, es este. Los marineros a bordo de buques de investigación japoneses comenzaron a reportarlo hace años. Una figura pálida que se deslizaba silenciosamente bajo las aguas antárticas. Lo llamaron ningen, que simplemente significa humano en japonés. Pero no era un buzo ni una ballena. Según quienes lo vieron, la criatura era enorme, de casi 30 metros de largo, con piel blanca y lisa, sin rasgos faciales visibles, salvo 2 ojos y extremidades que parecían inquietantemente humanas. La primera mención pública del ningen provino de una supuesta filtración en una revista científica japonesa. El artículo sugería que equipos de investigación habían filmado a la criatura y se les ordenó guardar silencio. Por supuesto, las agencias oficiales lo negaron todo, pero a medida que surgían más relatos de marineros, pescadores e incluso imágenes satelitales, la gente empezó a preguntarse si había verdad bajo el hielo. Con el paso de los años han surgido fotos borrosas y videos granulados. En uno de ellos, algo grande y blanco se desliza justo debajo de la plataforma de hielo. No se mueve como una ballena, no se agita ni se zambulle, simplemente se deja llevar, lento y constante, casi observando. Algunos teóricos creen que el ningen es una nueva forma de mamífero marino que evolucionó en total aislamiento. Otros piensan que es algo mucho más extraño, un remanente de una era olvidada o tal vez ni siquiera un animal. El gobierno japonés nunca ha emitido un comunicado oficial sobre el ningen, pero los avistamientos no han cesado. Y en lo que respecta a las gélidas aguas del fin del mundo, aún sabemos muy poco. Sea lo que sea que esté ahí fuera, podría estar observando desde justo debajo del hielo, esperando a que la próxima lente curiosa lo capture. En la costa de la Columbia Británica, los avistamientos de una misteriosa criatura marina han persistido durante más de un siglo. Los lugareños la llaman Cadborosaurus, o Cady, para abreviar. Los testigos describen un cuerpo serpenteante de hasta 15 metros de largo, con cabeza ecuestre y jorobas que suben y bajan con las olas. Pescadores, pasajeros de ferry e incluso militares han reportado haberla visto deslizarse silenciosamente cerca de la superficie antes de desaparecer en las profundidades. Una de las pruebas más convincentes se obtuvo en 1937, cuando balleneros extrajeron un extraño cadáver del estómago de un cachalote. Los restos tenían aletas, un cuello largo y apariencia de reptil. Se tomaron fotos, pero el cuerpo se perdió. Los escépticos dicen que se trataba simplemente de una anguila mal identificada o un tiburón en descomposición, pero la consistencia de los informes indica lo contrario. Con tantos avistamientos a lo largo de generaciones, el Cadborosaurus sigue siendo una de las leyendas más perdurables y misteriosas del océano. Eso es todo. ¿Qué criatura te asustó más? Escríbenos en los comentarios y no olvides ver nuestros otros videos.